Seguimos aquí en Identidad, hoy charlando, reflexionando sobre salud mental, sobre los miedos, también quiero hablar un poquito. Ceci, recién nos decías acerca de los estudios, las investigaciones que han estado haciendo en cuarentena. Te pregunto por algunos hallazgos, sé que deben haber muchos, pero concretamente sobre los estudiantes universitarios. Sí, en primer lugar sí, son muchísimos los hallazgos que tenemos porque hicimos investigaciones desde 3 días antes de que inicie la cuarentena obligatoria, es decir, que tuvimos como una visión bastante pionera de lo que se venía y las continuamos hasta la 9ª extensión inclusive de la cuarentena, es decir, esto a mediados de agosto más o menos, estuvimos tomando datos en población general, en mujeres, en estudiantes universitarios y en personal sanitario. En estudiantes universitarios, fundamentalmente, tenemos muchos hallazgos porque hicimos estudios longitudinales. Para las personas que no saben lo que es esto, significa que al mismo grupo de personas las evaluamos en diferentes momentos del tiempo, ¿no? Entonces uno puede decir si alguien tuvo cambios para mejor o para peor o si no los tuvo. En estos estudios longitudinales, que son los que más valor tienen, lo que sí encontramos fue en los periodos más cortos de la cuarentena hubo determinado nivel del estado de salud mental en distintos indicadores que medimos y en los periodos más largos de la cuarentena esos indicadores, por ejemplo de depresión o de ansiedad, disminuyeron un poco en algunos grupos, no en todos, ¿sí? Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? Esto es paradójico, que mientras más larga la cuarentena mejor vamos. No, lo que pasa es que mientras más larga la cuarentena hubo mayores flexibilizaciones. Pero lo cierto es que cuando uno evalúa esas interacciones, lo que encuentra es esto, que periodos, aunque sean más breves, pero si son muy restrictivos e incluso los anuncios de las extensiones de la cuarentena marcaban aumentos en esos síntomas de depresión y de ansiedad. Pero al margen de eso, lo que me interesa, por ejemplo, puntualizar es un aspecto del cual se habla muy poco o casi no se habla en investigación y en general, que es el tema de las conductas suicidas y del riesgo suicida, que me parece que es una temática que por mucho tiempo la tenemos muy abandonada, nuevamente por temor y estigma y prejuicio, y no solo de parte de quien padece eso, ¿no? Estas situaciones, sino también de parte de quienes tenemos la obligación de comunicar sobre eso, tenemos la obligación de investigar sobre eso. Nosotros planteamos un instrumento entero para evaluar riesgo suicida y, por ejemplo, encontramos que entre el 62 y el 58% de los estudiantes universitarios que encuestamos tenían niveles de riesgo suicida que se califican como altos o bien moderados, ¿sí? Los cuales, en cualquiera de los dos casos, nivel alto o moderado, son dignos de atención clínica. Entonces, si no evaluamos este tipo de cosas, si no las informamos, si no las hablamos, pues de seguro de que esto así solo no se resuelve, ¿no? Y está como instalado esta idea de que mejor no hablar de eso, ¿no? Sí. De eso no se habla. Y está muy silenciado, demasiado callado. Y creo que de ese tipo de cosas tenemos que empezar a hablar. Totalmente. O sea, son difíciles de hablar, son durísimas de escuchar, pero animarnos a escuchar a un familiar, por ejemplo, que nos diga esto, ¿no? Y poder hablarlo y digamos, al menos que quede clara la idea de que hablar de eso no estimula que esa persona tenga más riesgo suicida o uno no lo empuja hacia eso, sino justamente el silencio sobre eso es más problemático. Sí, qué importante, ¿no? Qué importante hablar de esto. Y Fátima, vos recién decías de todo lo que puede producir el estrés, ¿no? En el cuerpo. Y hoy en día se habla mucho de mindfulness, no sé si está bien dicho. Digo, de esta idea de quedarse en el presente y no, ¿cómo se hace? Para no estar pensando permanentemente en todo lo que no hice y en todo lo que tengo que hacer. ¿Cómo logramos ese equilibrio de estar en el hoy? Bueno, se entrena, eso es lo lindo. El mindfulness justamente es una estrategia que nos permite clínicamente entrenar nuestra mente para estar mucho más focalizados en el aquí, en el ahora y no en lo que va a venir o en lo que pasó. Sí. Eso por la misma plasticidad cerebral, digamos, cuando nosotros a un mismo estado mental lo entrenamos para que sea repetitivo a lo largo del tiempo, es decir, si nosotros hacemos ejercicios de estar en el aquí, en la ahora, como lo que enseña mindfulness, muchas veces durante nuestra semana y lo convertimos en un hábito, nuestra misma mente, digamos, tiende a eso, o sea, se generaliza. Es decir, que lo que hace el mindfulness es poder enseñarnos una forma de disminuir el divague, digamos, mental que tenemos, esto de hacia preocupaciones o hacia lo que pasó, y enseñarnos a estar mucho más en el aquí y en la ahora.
¿Que tiene algo de meditación? Claro, sí, es una estrategia que es de meditación, que viene de toda la cultura oriental y budista, y es una de las herramientas que no es la única en realidad, hay un montón de líneas. Lo que pasa es que el mindfulness logró introducirse en la cultura occidental con suficiente evidencia científica, que tiene un montón de evidencia científica de los beneficios que produce para justamente revertir o disminuir las consecuencias nocivas que tiene el estrés en el cerebro, que es lo que hablamos recién, ¿no? Claro, que eso es otra cosa también que se vio mucho en la pandemia, que empezamos a meditar todos. Sí, claro, sí. Porque eso nos permite estar mucho más en el aquí y en la ahora y salirnos de estos pensamientos automáticos que nos llevan a preocuparnos mucho más, y por supuesto que cuanto más en el futuro estamos, más preocupados vamos a estar, y eso genera malestar. Tal cual. Y Sol, pensando en los adultos mayores, en la vejez, digo, en esta idea de estar concentrado en el aquí y ahora, aparecen también, yo digo, los miedos. No sé si compartís con esta idea de que yo creo que con el tiempo se van intensificando un poco los temores, los miedos, y en la vejez los miedos a la soledad, el miedo a la muerte. Bueno, vos has tocado un tema súper interesante que recién escuchándole a las chicas vino bien que ellas trajeran el contexto de la pandemia y lo que le pasa a las personas más jóvenes, porque a veces creemos que quienes están atravesados por la soledad, por los miedos y por la depresión son las personas mayores. Y eso es un prejuicio, ¿no? Lo acaba de evidenciar Cecilia recién con sus estudios, también lo acabas de aclarar vos mientras hablabas con Fátima. No le importa, quienes envejecemos somos personas, a veces dicotomizamos mucho a las juventudes respecto a las vejeces, tendemos a depositar en la juventud todos los estereotipos positivos y a trasladarle a la vejez todo lo negativo, y este diálogo da cuenta de que en realidad estamos atravesados por prejuicios, de que las personas estamos atravesadas por el miedo a la incertidumbre, por las soledades, también por el temor a la muerte, y bueno, que es parte de la vida y que es interesante poder abordarlo con la rigurosidad que se merece cada etapa, ¿no? Y no generalizar, porque quienes envejecemos somos individuos que podemos o no resolver determinadas situaciones, y de hecho la Universidad de Buenos Aires comprobó en una investigación que realizó en el inicio de la pandemia el año pasado, de que las personas mayores fueron quienes pudieron desplegar mucho mejor sus habilidades y atributos a la hora de gestionar la incertidumbre respecto de generaciones más jóvenes, ¿no? Entonces, en realidad, la experiencia cuenta, Juli, ¿no? Totalmente. La experiencia cuenta. Y no nos olvidemos que las personas mayores de hoy son personas que han nacido en el siglo XX, ¿sí? Que han atravesado cambios muy grandes en su vida, cambios tecnológicos, cambios culturales, cambios sociales, que han desarrollado una capacidad de adaptación que les permitió en el inicio de la pandemia poder sobrellevar el contexto de incertidumbre mucho mejor que otras generaciones más jóvenes. Pero luego, por supuesto que la pandemia hizo mella en todos, en las personas mayores también, y obviamente vislumbró otras situaciones, pero propias también del contexto de incertidumbre y de cómo cada uno pudo sobrellevarla. Digo, ¿no? hilando un poquito de cada cosa, ¿no? De cómo vivimos el hoy, bombardeados de información desde todos lados, estresados, trabajando más horas de la que podemos. Tironeados también, tironeados entre el trabajo, la casa, la familia, la casa, el trabajo, el estudio. Sí. ¿Pensamos en cómo queremos envejecer o vamos como robot sin pensar en cómo queremos? En general no lo pensamos porque siempre creemos que el que envejece es el otro, ¿no? Pareciera que la vejez es algo que no nos va a tocar. Y con algo de suerte vamos a poder pensarnos como lo que queremos ser, vivir muchos años personas mayores, ¿no? En realidad es re interesante esta pregunta porque tenemos que poder proyectarnos envejecientes, personas mayores, ¿no? Es un verdadero tesoro del siglo XXI que hoy podamos pensar en vivir más, ¿no? Entonces es importante que también podamos imaginarnos cómo queremos ser a los 60, a los 80, a los 90, a los 100 años. Ya está comprobado, digamos, que los niños de hoy van a poder proyectarse centenarios y que en tan solo 25 años en el mundo va a haber más personas mayores de 60 que menores de 15. Entonces, es muy importante imaginarnos qué vejez queremos vivir y porque esa proyección tiene que ver mucho con este presente, digamos. Todo lo que yo haga hoy prepara ese terreno, prepara ese camino para la persona mayor que quiero ser, ¿no? O que me imagino ser si la vida así me lo permite, ¿no?
Qué interesante, ¿no? Sí. Qué interesante. Hacemos otra pausa, ya venimos.